A ver, hay historias, ¿no? Esas que uno escucha de niño y que se te quedan grabadas casi para siempre. Mm, Pero a veces esas fábulas antiguas son mucho más que un cuento. Son una radiografía increíblemente precisa de la psicología humana. totalmente. Y hoy tenemos un texto del profesor magíster Marcelo Fuentes que hace justamente eso. Toma una de las fábulas más famosas y, bueno, la usa como un bisturí para analizar un problema muy de ahora. Nuestra misión hoy va a ser desempacar la historia de La zorra y las uvas. La clásica. Sí, pero no para recordar el cuento, sino para entender cómo ese relato, que es milenario, nos da la clave para diagnosticar la resistencia al cambio, a la formación continua, en entornos profesionales que son, bueno, muy complejos. Exacto. Y lo interesante del material es que no se queda en la teoría, no. Aterriza este mecanismo de autodefensa psicológica. El de despreciar lo que no se puede tener. Ese mismo. Lo aterriza en un campo muy específico y muy crítico, el de las fuerzas de seguridad. Vamos a ver cómo una fábula sobre la frustración puede explicar decisiones que tienen consecuencias muy, muy reales. Ok, vamos a desglosar esto. La historia es simple, casi un chispazo. Una zorra ve un racimo de uvas que se ve espectacular colgando de una parra altísima. Ajá. Salta una, dos, tres veces, pero no hay caso, no llega. Y en lugar de admitir la derrota, se da media vuelta, encoge los hombros y suelta la famosa frase. «Bah, total, ni que estuvieran maduras». Y en esa simple frase está todo el meollo del asunto. Es un ejemplo de manual, digamos, de lo que en psicología llamamos disonancia cognitiva. ¿Disonancia cognitiva? Sí, es como un cortocircuito en la mente. La zorra tiene dos ideas que chocan. Por un lado, soy una zorra astuta, capaz, merezco esas uvas. Y por otro, la dura realidad. No puedo alcanzarlas. Y eso genera un conflicto. Una tensión insoportable para el ego. Así que, para resolverlo, en vez de cambiar la percepción sobre sí misma, o sea, aceptar su limitación, hace algo mucho más fácil. Cambia la percepción del objetivo. Exacto. Las uvas ya no son un manjar deseable, ahora son verdes, agrias, no valen la pena. Es increíble porque una vez que lo explicas así, uno empieza a verlo en todas partes. Pasa todo el tiempo. En la oficina, cuando alguien critica un proyecto en el que no lo incluyeron. O hasta en cosas más chicas, ¿no? Cuando no consigues entradas para un concierto y de repente dices, bueno, en realidad esa banda ya no es lo que era. Tal cual. Y la prueba de que es un comportamiento universal es cómo ha permeado en el lenguaje. El texto nos recuerda que no es algo local. Cierto. En inglés se dice sauergrets, uvas agrias. En italiano, fare come la volpe con l'uva, o sea, hacer como la zorra con las uvas. Y en español, claro, decir que las uvas están verdes. Exacto. Todas las culturas reconocieron ese gesto tan humano de proteger el orgullo menospreciando lo que no se pudo conseguir. Esto se conecta con una frase del texto que me pareció muy potente. No se conforma el que no quiere. A ver, ¿cómo se interpreta eso? En este contexto significa que a veces esa excusa, esa descalificación del objetivo, es una elección consciente para evitar la frustración de seguir intentando. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque es precisamente esa elección la que el autor, Marcelo Fuentes, toma como punto de partida. Lo que me parece brillante del texto es que no se queda en la anécdota, sino que la convierte en una lupa. Una lupa para analizar un mundo muy particular y a veces muy cerrado. Exacto. Aquí es donde el análisis se pone filoso. Va directo al hueso del problema. El argumento central que plantea el texto es que en las fuerzas de seguridad, muchos de sus miembros, ¿Y sus jefes? y esto es crucial, sí, también sus jefes y los responsables políticos, no consideran que la capacitación permanente sea realmente necesaria. ¿Y la conexión con la fábula es? Es directa. El autor sugiere que esa actitud de «esto no hace falta» a menudo es un reflejo de la propia incapacidad o más bien de la falta de voluntad para estudiar, para actualizarse, para evolucionar. O sea que en el fondo es más fácil decir, esas capacitaciones son pura teoría inútil, Ujú. que admitir, no tengo el tiempo, las ganas o quizás la capacidad para hacerlas. Es la misma lógica de la zorra, exactamente la misma. Es un mecanismo de defensa, pero a nivel institucional. Institucional, claro. El texto habla de seguir con lo que se ha hecho año tras año porque es la zona de confort.
Buscar un cambio de paradigma, como lo llama el autor, implica un esfuerzo enorme. Requiere humildad, ¿no? Mucha. Requiere humildad para reconocer que lo que sabías ayer quizás ya no sea suficiente hoy. Y ante ese desafío es mucho más sencillo caer en el autoengaño. Convencerse y convencer a los demás de que esas uvas, Esos nuevos conocimientos. esas nuevas perspectivas en realidad están verdes, que no son necesarias. Se descalifica la meta para justificar la inacción. Pero me surge una duda. ¿Estamos hablando de una decisión puramente individual de cada efectivo? ¿O es más bien una cultura organizacional que se impone desde arriba? Es una excelente pregunta. Porque en estructuras tan jerárquicas, a veces proponer ideas nuevas no es muy bien visto. Claro. Y el texto sugiere que es una mezcla de ambas cosas, que se retroalimentan. Empieza a nivel individual como una resistencia personal, pero cuando esa actitud llega a los puestos de liderazgo, Se convierte en política. en cultura. Si un jefe nunca se capacitó, si llegó a su puesto por antigüedad y no por formación, es muy probable que vea la capacitación de sus subordinados no como una inversión, sino como una pérdida de tiempo, O hasta como una amenaza. incluso como una amenaza a su propia autoridad. Se crea un círculo vicioso donde la falta de formación se justifica a sí misma y se perpetúa. Queda claro el diagnóstico. Ahora, el texto también habla de una solución, y me parece que hace una distinción muy importante. No habla de cualquier tipo de curso, ¿verdad? Para nada. Usa una frase específica: verdaderas capacitaciones. Sí, y ese matiz es fundamental para no simplificar el argumento. No se está refiriendo a un curso de 2 días sobre cómo usar un nuevo software o un nuevo tipo de armamento. Esos son entrenamientos técnicos. Exacto. Necesarios, pero insuficientes. Una verdadera capacitación es algo mucho más profundo y sostenido en el tiempo. De acuerdo, pero seamos más concretos para que se entienda bien. ¿Qué diferencia una verdadera capacitación de un curso de actualización? ¿Qué aprende un policía en un curso de, digamos, psicología social que le sirva en la calle? Perfecto. Pensemos en un ejemplo. Un entrenamiento tradicional te enseña cómo disolver una manifestación. El protocolo. El protocolo. Una verdadera capacitación en sociología o psicología de masas te enseña a entender por qué se produce esa manifestación, a leer los símbolos, a identificar líderes. A desescalar. Te da herramientas para desescalar la situación antes de que explote. Otro ejemplo. En vez de solo aprender el procedimiento para un caso de violencia de género, una capacitación en psicología te ayuda a entender el ciclo de la violencia, la mentalidad de la víctima. A realizar una contención más efectiva. Mucho más efectiva, ¿sí? Y eso puede ser la diferencia entre que esa persona se anime a denunciar o no. No se trata de reemplazar la acción por la teoría. Se trata de hacer que la acción sea más inteligente. Mucho más inteligente y eficaz. Entendido. Es pasar de una visión puramente reactiva a una más estratégica y preventiva. Pero me imagino la objeción de un jefe de policía pragmático. La escucho venir. Todo eso suena muy bien en la universidad, pero yo necesito gente en la calle que sepa actuar, no que me recite un ensayo. ¿No existe ese riesgo de volverse demasiado académico? Es el contraargumento clásico, y es válido plantearlo. Pero el texto de Fuentes propone que es una falsa dicotomía. No se trata de elegir entre un policía académico y un policía operativo, Sino de... de crear un profesional operativo con una base académica sólida. Pensemos en un cirujano. No queremos un cirujano que solo sepa cortar y coser mecánicamente. Queremos uno que entienda de anatomía, de fisiología. Claro. Ese conocimiento profundo no lo hace menos hábil con el bisturí, lo hace un mejor cirujano. La idea es la misma. Un profundo entendimiento del contexto social del siglo XXI no hace a un oficial menos efectivo en la acción, lo convierte en un profesional mucho más completo. Y ve todo el sentido. Entonces, si la clave es este nuevo tipo de formación, la pregunta del millón es, ¿quién le pone el cascabel al gato? Si la cultura existente es de resistencia, ¿de dónde sale el impulso para cambiar? El texto es muy claro en esto. La responsabilidad principal recae en los niveles más altos, en los líderes de las fuerzas y sobre todo en los políticos. ¿Los que tienen la decisión final? Exacto. Deben ser personas con lo que el autor llama visión prospectiva. ¿Y qué es exactamente visión prospectiva en este contexto?
planificar a largo plazo. Es más que eso. Es la capacidad de entender que los problemas de hoy no se pueden resolver con las herramientas de ayer y que los problemas de mañana van a requerir herramientas que ni siquiera hemos inventado todavía. O sea, anticiparse. Totalmente. Un líder con visión prospectiva no ve la capacitación como un gasto, la ve como la inversión más estratégica que puede hacer. Es quien entiende que la delincuencia muta, que la tecnología avanza, que las demandas sociales cambian y que su fuerza no puede quedarse estancada. Pero la palabra incentivar es fácil de decir. En la práctica, ¿qué significa? ¿Mejores salarios para los que estudian? ¿Ascensos más rápidos? Probablemente una combinación de todo, pero el texto apunta a lo cultural. No se trata solo de un bono, se trata de crear una cultura donde el estudio y el conocimiento sean prestigiosos. Que sea algo valorado. Donde el oficial que se gradúa de una carrera universitaria sea tan valorado como el que tiene un récord de arrestos. Significa darles el tiempo, los recursos, el reconocimiento. Es el líder el que tiene que cambiar el discurso. Dejar de decir que las uvas están verdes. Exacto. En lugar de permitir eso, tiene que ser el primero en decir: esas uvas no solo están maduras, son esenciales para nuestro futuro, así que vamos a construir una escalera para que todos podamos alcanzarlas. Esa imagen de construir la escalera es muy potente. Y para rematar esa idea, el autor cierra su análisis con una frase cortísima pero demoledora. Durísima. Nos dice que esta preparación no es para un futuro lejano. La frase es: el futuro es hoy. Así, con mayúsculas y 4 signos de exclamación. No te deja escapatoria. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es increíble el viaje que hemos hecho. Partimos de una fábula de Esopo, de hace más de 2000 milenios, y terminamos discutiendo los desafíos de la seguridad pública en el siglo XXI. Vimos cómo esa pequeña historia de la zorra funciona como una herramienta de diagnóstico súper precisa para una resistencia muy humana al cambio. Una asistencia que, según el análisis, puede estancar a instituciones enteras. Y lo fascinante es que, aunque el texto apunta con gran precisión a un ámbito profesional, el mecanismo que desnuda es universal. ¿Es verdad? Por eso la fábula ha sobrevivido tanto tiempo, porque todos, en algún área de nuestra vida, hemos sido esa zorra. Todos hemos enfrentado un desafío que nos pareció inmenso, un conocimiento que nos pareció demasiado abstracto. O una habilidad difícil de adquirir. Exacto. Y hemos sentido esa tentación, ese alivio casi, de decir: va, en el fondo no era para tanto. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Una reflexión para que cada quien se la lleve. El análisis que discutimos hoy es muy específico, pero su eco es amplísimo. Quizá valga la pena preguntarnos: ¿en qué aspectos de nuestra propia vida, sea en el trabajo, en los estudios o incluso en nuestras relaciones, podríamos estar contándonos el cuento de que las uvas están verdes, simplemente porque nos da miedo o pereza buscar una escalera nueva para intentar alcanzar?